Y aquí estamos otra vez, otra semana más. Muy bella. Hoy. Ay, gracias. Me encanta cuando sí, estás porque hace como unos podcasts atrás me dijiste que estaba muy seria, parecía una señora de las 4 décadas. Señora de las 4 décadas. Y ya son 5. Hace poquito cumplí años. Y nada. Lo mejor es que no lo parece. Parece el trentona. ¿De verdad? Lo voy a tomar como un cumplido. No, de verdad, en serio, te lo estoy diciendo de corazón. No, pero yo ni me quito. O me quieres ver llorar como la semana pasada. Déjame hacer lo que tenía que hacer. Me salvó la campana, ¿verdad? No, porque vaya. Señores, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que afecta también más a los hombres, pero yo creo que en igual proporción a la mujer, ¿no? Un tema que me preocupó mucho. Hace una semana, hace unos días, yo estuve leyendo una noticia, que además fue noticia nacional. A veces se hacen noticias nacionales las cosas que no son. Sobre 2 muchachos jóvenes de no sé qué universidad, no me acuerdo los detalles, que hicieron como una competencia con fines científicos y de investigación. O sea, una competencia de espermatozoides que tenían que correr a ver cuál era el más fuerte. El que llegaba primero y se hizo, los dos son, no, chica, sabes, niños con dinero, muchachos con dinero, entonces gastaron casi $1 millón en todo, en crear una pista para todo eso y aquello fue, no sé en qué paró. O sea, yo vi la noticia cuando se hizo noticia de que iba a suceder en California, pero no sé en qué paró, quién ganó, ni nada de eso, si le pusieron medalla al espermatozoide, no sé. Wow. Nada, los detalles posteriores no lo sé. ¿Y qué había detrás de todo eso? Pero me llamó la atención. Bueno, yo pienso que detrás de todo eso eran 2 muchachos con dinero, jóvenes, que nada. Que le quisieron dar a la noticia todo un halo de científico, de estar investigando y demás. Pero lo que me preocupó fue, no me preocupó, en parte me alegró, que ese tema trajo a colación de que los hombres miraran un poco más hacia la infertilidad masculina. Desde que salió la noticia y se empezó a hablar de eso, los espermatozoides, los más fuertes, los que más corren, todo eso, como que aumentaron los hombres, tampoco fue un número así como para espantarse, pero sí fueron muchos hombres que se preocuparon y fueron a ver un especialista para hacerse exámenes para ver si eran fértiles o no fértiles. Y entonces eso me dijo, bueno, la chiquillada a lo mejor puede ser algo interesante que suscite hablar de un tema que durante mucho tiempo ha sido tabú. Y además preocupante, yo siempre quise ser padre. Siempre quise ser padre, pero me preparé ante la posibilidad con traumas, previendo traumas, porque venimos de familias muy grandes. Nosotros somos 7 hermanos, wow. Mi esposa 7 hermanos, los hermanos de mi mamá 8, 14, mi mamá 18 hermanos. Entonces, y uno joven estudiando se cuestionaba, cuando tú quieres ser padre, ¿será que yo podré ser padre? En esa época, por supuesto, no había ni el dinero, ni el músculo financiero para tú hacerte exámenes, y menos una competencia de este tipo, ¿no? Fracasé en el primer intento. Porque antes de tener a Guillermina, que es la mayor, perdimos uno. Y tú no sabes, pasé un mes. Yo cuando conocí la depresión, cuando conocí lo que es sentir un sentimiento que el corazón está roto en pedazos, han sido 2 veces en mi vida. Ese, porque dije, no soy hombre. No sirvo. Qué interesante escucharte decir eso, porque es que efectivamente tú te pones a pensar y la fertilidad, sobre todo la fertilidad masculina, una vez más, y volvemos a lo mismo de siempre, a nuestras culturas que nos han enseñado, nos enseñaron esos estereotipos que cargamos en la espalda y ya nos pesan demasiado los estereotipos de género. Y es interesante escucharte a ti decirlo porque ese estereotipo, esa cultura que nos ha enseñado que la fertilidad masculina está asociada a ser viril, a ser hombre y que le echa la culpa, el machismo, el patriarcado le echa siempre la culpa de la infertilidad, el no tener hijos a la mujer, porque los hombres se supone que ya en la caja ya venían con todos los espermatozoides del mundo bien fértil y que todos eran sementales toritos que salieron enseguida ahí a buscar la vaquita. Y siempre nos han echado la culpa a nosotras, las mujeres. O sea, primero en las parejas no se habla de eso, el tema casi siempre lo toca la mujer, el hombre no es el que toca eso. Estoy hablando, por favor, nuestras generaciones. De los 50 para acá. Porque
por suerte ahora las nuevas generaciones se han quitado un poquito ese tabú, ese estigma, y hablan un poquito más de eso. Todavía no como me gustaría a mí, sería tan feliz de que se tocara el tema en los medios de comunicación, en todos lados, hablar de infertilidad masculina. Entonces era muy, pero iba a decir una palabrota, muy jodido, que siempre cargábamos las culpas a las mujeres. O sea, no teníamos hijos y empezaban la presión social contra las mujeres, se te estaba a ir a la roca, ustedes piensan, oye, ¿los hijos para cuándo? Ya no vamos a tener hijos y la culpa es tuya. Y nos hacían a veces tomar una cantidad de barbaridades, de toma de este cocimiento de no sé qué, esta tisana, come esto, no, porque dicen que esto es muy bueno para ser fértil. Y a los hombres nunca nadie los cuestionaba, nunca nadie le decía, bueno, ¿y si el infértil es él? Y generalmente resulta que los porcentajes son más de infertilidad en la parte masculina que la mujer. Y fíjate que escuchándote me he dado cuenta, Giovanna, que por eso es que tenían tantos hijos antes, porque era una competencia probablemente social. ¿Quién era el más macho? El que más hijos tenía. La presión social para tener hijos siempre ha sido muy fuerte. Cuando una mujer dice yo no quiero tener hijos y rechaza la maternidad, aquello es como si se hubiera acabado el mundo. Pero sin embargo, un hombre puede decir fácilmente yo no quiero tener hijos, ser toda mi vida soltero, y mientras demuestre que anda con 25 mujeres, que que es un macho empotrador, nadie le dice nada. No, pero bueno, él no lo quiere poner. Pero las mujeres siempre hemos tenido mucha presión social en que hay que tener hijos, tú tienes que ser fértil, y si tienes uno solo, pobrecita tú. A la mujer le ha tocado en la historia duro, realmente. Le ha tocado, menos mal se dio cuenta. No, de verdad, y que lo dije, sí, ¡Qué porque bien! No, tú sabes que estoy leyendo. Podcast después se da cuenta. No, tú sabes que estoy leyendo un libro de María Dueñas, el último que ha publicado. ¿Cuál, Cira? No, Cira lo leí y me encantó. El último, yo soy malísimo con los nombres. Pero bueno, cuenta de una muchacha que huye, la montan como se describía en esa época, a principios del siglo XX, y resulta que mata y se va para Orán. Creo que allí se desarrolla la historia. Y es tan duro, es decir, tan duro el papel de la mujer en esa época, que yo digo, wow. No, en nuestras épocas todavía sigue siendo duro. O sea, que nosotros vivamos en esta sociedad, en esta ciudad, en este lado, y que tengamos todos estos privilegios, tú y yo, no significa que de ahí para abajo hay privilegios. Latinoamérica todavía sigue siendo muy conservadora, muy tradicional en lo que es la familia, en lo que es los géneros, en lo que es la mujer y el hombre tradicional. Es muy duro y tiene mucha presión. Y los embarazos de jovenciticas, de adolescentes a veces, son muy altos, desafortunadamente, porque también hay, tú nunca te has puesto a pensar, el hombre puede ser eternamente un Peter Pan, toda la vida bien inmaduro, nadie le dice nada. Nosotros tenemos menstruaciones, algunas, por ejemplo, como yo, que la tuvo a los 11, a los 12 años, y ya automáticamente te ponen a ti en el saco de la mujer. Ya tuviste tu primera menstruación, dale, ya tú eres mujer. Y no, uno tiene 11, 12 años y no está preparada todavía para ser mujer. Muchas todavía éramos muy niñas y ya nos ponen en que ya puedes tener hijos, ya eres mujer, ya tienes que empezar a tener responsabilidades y ya tienes que ser de esta manera porque ya eres una señorita, que es otra cosa que también me molesta. O sea, el hombre nadie le dice el señorito. Todo el mundo son señores desde que tienen 18 años. No, pero espérate, nosotros también sufrimos. Pero las mujeres son señoritas y señoras. Ya empezamos a dividirnos. No, en nuestros países, para que tú fueras hombre, te tenían que llevar. Mi despedida de soltero, mi hermano quería llevarme a un burdel. Y yo no voy a estrenarme porque yo llegué señorito, déjame decirte. Sí, pero eso lo hacían mucho. No, era presión social. Pero era a los 16 años. Claro, pero ¿por qué me querían obligar? Mira, mi hermano, el que no tiene hijos, decidió no tener hijos, lo llevan para un burdel y se acostó con una señora, con todo el respeto a las prostitutas, a la profesión más vieja del mundo, como la llaman. Mi hermano cuando llegó y me contó... Yo creo que la más vieja es la del mentiroso y él echa cuento. Mira, mi hermano cuando llegó, compartíamos el cuarto y me dice que fue la experiencia, es decir, yo llegó llorando. Entonces me contó, me dice una mujer, yo no pude hacer nada, era una vieja, todo le colgaba. Entonces, pasan los años y me tenían de despedida ir a un burdel. Yo, ¿tú crees que yo voy a...? Pero era presión, porque a mi hermano lo enseñó mi papá. Mi papá lo llevó casado con mi mamá,
Por decir, suerte ya eso no se... Ya no, entonces hay que llevarlo a que se estrene en un burdel. En este lado del mundo donde vivimos, volvemos y repetimos, hay muchas culturas yo estoy hablando de Latinoamérica. Sociedades. Sí, y hay otras por religión que también tienen... Yo, por ejemplo, mi hija yo la tuve con 35 años. Anteriormente a eso, yo no quería tener hijos todavía. Yo no quería tener hijos ni hijas, no quería, porque estaba enfocada en otras cosas. Estaba enfocada en terminar mi carrera, estaba enfocada en tener una profesión, estaba enfocada, después vine para acá, estaba enfocada en levantar cabeza en este país. No quería tener hijos todavía. Pero sí, siempre había una presión. La gente cuando te pregunta la edad y ves que ya tú pasaste de cierta edad en ese manual invisible que nadie sabe dónde está, pero que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que ser. Entonces, cuando te preguntan la edad, siempre uno dice la edad. Cuando no tiene hijos y es mujer, lo dice como 25, así sí, como con cosas. Y entonces empiezas a ver a mujeres de tu edad que ya tienen hijos, que ya tienen 2, que ya tienen 3, y sientes la presión como que tú eres la diferente. Sin embargo, puede llegar cualquier hombre del mundo a ese lugar donde estaban concentrados todos, decir, ay, mira, el soltero de oro, no, mira, ese no está casado, no tiene hijos, y tiene una posición, y tiene... Entonces, a lo mejor él ni puede tener hijos, porque es infértil, ni lo sabe, eso, y ya lo están viendo como un toro semental, de que, ay, mira qué bien es macho, y tiene una buena posición. Entonces, siempre ha sido diferente. Y yo pensaba, leyendo esta noticia, cuando vi abajo que decían que habían subido las preocupaciones y los hombres haciéndose exámenes, que qué bueno que se hable de esto, que se hable de que la culpa no la tiene la mujer. No es que nosotros tengamos útero seco, ni que no estamos... tú sabes más, que puede ser que si somos infértiles, puede ser, no es un pecado, nadie te va a matar por eso, puede ser, pero es muy jodido una mujer cuando se enfrenta a la infertilidad, a la que ella es infértil, todo lo que le viene encima, las culpas de que yo no estoy bien hecha, de que yo tengo algún defecto. Es una cultura que nos enseñó a culparnos y sobre todo a las mujeres. Entonces es bueno que empecemos también a culparlos a ustedes y que ustedes empiecen a compartir nuestra culpa. Sí. Claro. Hay que conversar mejor. Porque no, hay que enseñar. Porque cuando yo te responsabilizo me estoy señalando a mí, entonces nada, es de los dos. Claro, de los dos, pero el problema es que ese invento que inventaron los hombres... No me culpes a mí. Conmigo siempre los hombres tienen la culpa. Okay. Ese invento que inventaron los hombres, ese patriarcado que es tan... y ese machismo... Al final siempre la culpa es nuestra. Y cuando ustedes tienen la culpa, cae para el piso, pero nadie la tiene. Ahora de ahí sale algo importantísimo. En esta época yo creo que hay que respetar al que no. Y yo creo que sí se está respetando. Al que dice ya abiertamente no quiero tener hijos. Hay muchos chamos de ahora, amigos de mis hijos, que no quieren ser padres. No, y hay muchos que quieren ser padres y que quieren tener una paternidad corresponsable. O sea, no es eso que también teníamos en nuestras épocas, que era el padre es el proveedor, darle a trabajar para la casa y toda el cuidado de los hijos, toda la educación se encarga la mujer. También hay muchos ahora que quieren tener una paternidad responsable o corresponsable con su pareja, lo cual me parece maravilloso, porque lo gozamos los dos. Claro. Los dos lo gozamos, los dos lo hicimos. Y los dos lo decidimos. Exacto, no fui que yo fui a la tienda y me compré un espermatozoide, o sea, los dos lo gozamos y lo hicimos. Entonces la responsabilidad de los dos, pero es que es así. Sí. Entonces hay que empezar a hablarlo. Queremos tener hijos, pero no porque yo soy mujer, tengo 25 años, tengo 20 años y ya tengo que tener hijos. No, hay que respetar también los sueños, los deseos de las mujeres, que son tan humanos como los sueños y los deseos de los hombres. Y fíjate que yo creo que en eso, no me vayas a regañar por la palabra que voy a utilizar, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Que yo no creo en eso. Sí, yo sé que esa palabra a mí me molesta. Sí, te molesta, pero yo veo... Pero me molesta porque está mal utilizada. Claro, ok, ahorita lo aclaras. Déjame hacer la pregunta, responde y aclaras tu concepto de... que veo que la mujer ahora se ha quitado ese lastre de que antes de los 22, 24 años no tuviste hijos. Ahora las jóvenes deciden... después de los 30 años, entre los 30 y 35, que antes era un pecado. 35 nada, eres mamón macho, decían en Venezuela. Porque, si eres un hombre, porque son generaciones que les inculcamos que tienen que estudiar, que tienen que hacer una profesión,
que tienen, eso también se lo debemos un poco a las olas del feminismo 60, 70, años 80. Arriba las mujeres. Sí, que no arriba las mujeres. Yo siempre pienso, la gente tiene, pero eso será otro podcast, tiene un concepto muy, muy malo de lo que es el feminismo. Yo no quiero que no haya, o sea, yo nunca voy a querer que no haya hombres, al contrario. Para nada. Yo no quiero que se mueran los hombres, ni que se vayan para ningún lado, ni que desaparezcan, ni vamos a tener sociedades solo de mujeres. No, eso no es el feminismo. Y el feminismo, como todo movimiento social, cultural, político, tiene muchas vertientes. Pero bueno, eso es otra historia. El problema es que ahora muchas mujeres hemos buscado nuestro derecho, o sea, no hemos buscado, sino que estamos... Han trabajado. Ajá, de que nuestro derecho es estudiar como estudias tú, es trabajar como trabajas tú, es priorizar mi carrera laboral, mi carrera académica, mi carrera social, porque hay muchas mujeres también que pensamos, a la vez que tengo un hijo, como decía mi abuela, es que los hijos son de las madres y uno duerme bien hasta el día que pare. A partir de esa noche ya no duerme bien nunca más. Pero también es tu responsabilidad. Y entonces muchas mujeres también pensamos, ahora voy a tener un hijo, voy a tener una hija y me va a truncar mi vida social, me va a truncar mi vida profesional, me va a truncar todo. Y por eso muchas mujeres a veces pensamos mucho en lo de tener hijos, sobre todo en esta actualidad, en esta sociedad contemporánea. O sea, porque es que lo pensamos, no voy a poder ir a ningún lado, tengo que buscar una niñera, pero tampoco quiero dejarlo con nadie. Y son muchas Carga las preguntas que tenemos. Porque eso sí es cierto, ¿no? Pero, a mí no me gustaría que mi hijo lo cuidara nadie, pero el hombre no tiene eso en la mente, porque nos enseñaron sí, claro, porque nos enseñan, no importa, tú puedes tener hijos, puedes estar trabajando y puedes llegar a la casa a las 9 de la noche, fresco como una lechuga, y puedes haber pasado incluso por un happy hour, haber tomado con tus amigos, todo feliz, y yo tengo que llegar corriendo del trabajo a hacerme cargo de los niños, o de las niñas, y hacer esto y hacer lo otro, para cuando tú llegas a las 9 de la noche, ya todo esté divino, porque el macho tiene licencia para todo, y entonces después cuando esté divino, además... tengo que estar disponible, porque si el macho viene con 2 tragos y con deseo de meterme contra la pared, yo tengo que estar así disponible, sí, mi amor, y abrirme. No, es bueno que también las mujeres ya empecemos a pensar en eso, en toda esa carga social, cultural que nos han metido y que también dejemos de idealizar un poco lo que es la maternidad. Siempre nos enseñó, ay, es el mejor momento de tu vida, todos esos clichés que hay alrededor de la maternidad. Yo estoy muy feliz con mi hija, muy orgullosa de mi hija. La crié y la sigo criando con mucho amor. Vino muy bien deseada, pero tampoco te voy a decir que fue fácil. Ni te voy a decir que la maternidad fue lo mejor que me pasó en mi vida, porque no fue así. No fue así. Mi cuerpo tuvo 25,000 cambios. Tenía que decir y se dijo. No, lo dije porque no fue así. Las maternidades, como todo en esta vida, cuando entramos en el sistema patriarcal y entramos en este machismo, todo se idealiza. Todo es tan lindo, tan rosado, lleno de unicornios, girasoles y caramelitos creciendo en los árboles, que no es así. Y entonces es bueno que aprendamos ya que la infertilidad no es culpa de nosotras nada más. Y hay que respetar al hombre y a la mujer que es infértil, que no lo van a estar publicando ni con un letrerito. El que decida no tener hijos, yo recuerdo que en alguna oportunidad este hermano mío, que lo llevaron a ese prostíbulo, que yo siempre digo, él me va a matar cuando vea este podcast, él no le gusta que hable de él. Si llegó a dar el nombre, bueno, me quita la... No, pero hasta ya no, después pero me lo dice. Él decidió no tener hijos en un viaje que hizo a Estados Unidos, cuando yo me vine a vivir, estábamos hace 15 años atrás. Recuerdo que mi mamá me perseguía en la playa y me decía, ay, José, mi primer nombre es José. José, dile a Marco, ay, se me fue el nombre, se me fue, yo lo voy a borrar. Te das cuenta que como son. Pero él quiere, y yo le agarré, senté a mi mamá y le dije, mamá, Marco no quiere, está viendo a mi hermana con sus hijos, que eran unos demonios, mis hijos, que eran otros, entonces él decidió no tener hijos, él no es más ni es menos que nosotros. Claro, hay que respetarlo. Día, lo que tú hablas de educación, ese día mi mamá lo entendió un poquito más, pero ella se fue para el cielo. Pero yo con creo que ganas. también lo entendió un poquito más porque era hombre. Porque si hubiera sido mujer. No. Olvídate de eso. No, se corta las venas. Si hubiera sido mi hermana, la nena se corta la vena. Porque a los hombres se les permite no tener hijos, ser solteros eternamente, ser unos pirepan de manual, página a página. Así, y además se le hace la ola. O sea, eres el soltero de oro, se te hace la ola. Que yo con 50 años hubiera dicho no quiero tener hijos, entonces empezaba a ser la loca de los gatos,
la loca metida ahí, la solitaria, la amargada, porque no tener hijos, no sé quién dijo que no tener hijos y vivir tu vida como te da la gana es sinónimo de amargada. Entonces, y esto nos debe servir, y yo creo que es parte de lo que siempre hablamos, que hay que conversarlo y hay que hablarlo. Hay que hablar con nuestros hijos. En esta generación hay que hablar. Mira, hijo, esta es la vida. Y yo también coincido contigo. Yo que para mí la paternidad y para mi esposa la maternidad ha sido una de las cosas más grandes. No son etapas fáciles. Porque además, que eso también es lo que cuesta y lo paga uno después con el nido vacío. Que entonces uno, como pareja, porque uno decide, ese es el amor más grande que hay en el planeta Tierra. Cuando un hombre decide amar a una mujer que ni es su sangre, ni salió por la parte de abajo de la mujer, nada. El amor entre un hombre y una mujer es lo más grande hasta que los hijos, porque es una decisión propia. Entonces, no fue fácil, porque nosotros apostamos a nuestros 3 hijos. En eso hay una fractura, evidentemente, porque tú te tienes que dedicar a tus hijos, el hombre proveer y salir temprano, entonces tienes que dormir porque tiene la mujer dedicada, no sé qué, lleva a colegio, está de colegio, pero en esta, ya va, espera, eso es lo que nos enseñaron, no estoy diciendo, ya va, viste, por eso es que yo le digo ríspida y entonces se pone brava. No, antes de finalizar, yo quiero decirte esto, te lo estoy narrando para llegar a la conclusión. Hay que decir a nuestros hijos, hijo, tienes que ser feliz, hijo, ¿te va a hacer feliz ser padre? ¿Te va a hacer feliz que si tú no quieres ser padre, tu pareja te lo imponga? Busca una pareja que te complemente. Porque ser padre sin querer serlo, porque la mujer lo quiere o viceversa, no es nada fácil. Entonces, hay que educarlos, ¿sabes? No, hay que darle la yo libertad. pienso también que hay que decir, si estás en pareja, si quieres tener hijos, hijas, y no los tienes por el motivo que sea, claro, porque lo estamos intentando y no los tenemos, hay que salir a buscar ayuda. No es decirle a la mujer, ve tú, mira, ve tú, hay que salir a buscar ayuda como pareja, los dos. Tanta culpa tiene el hombre como la mujer. No sabemos cuál de los dos puede tener el problema, cuál de los dos puede tener la infertilidad o no, pero hay que salir a buscar ayuda, que los hombres no necesariamente vienen con un saquito bajo el brazo y con una cantidad de espermatozoides todos robustos, todos fuertes, todos loquitos por salir y empezar a embarazar mujeres. No necesariamente. Los hombres también pueden ser infértiles y hay que salir a buscar ayuda especializada que te lo explique, porque además ahora hay muchas causas por las cuales un hombre no puede ser fértil. Bueno, yo te estoy hablando, mi hija mayor tiene 30 años, la pérdida de nosotros fue hace 32 años, y en esa época, que no es la actual, no había la tecnología, yo busqué ayuda. Mi suegro era médico, doctor Pérez Febre, y me llevó todos los médicos a vivir por haber, porque yo quería saber, explorar si yo iba a poder ser. Y por supuesto, mi suegro, te imaginarás, macho vernáculo de esas épocas, de las de antes, de las que están más dañadas que nuestra generación, me llevó para todas partes. A mí me midieron mis cositos, para arriba, por dentro, por arriba, por abajo, y busqué ayuda, pero yo deseé buscarla. Y yo creo que eso es lo que tú estás diciendo, lo más importante. Buscarla. Y además mi esposa me respaldaba. De hecho, íbamos al médico juntos. Hay que hacerlo, hay que perder la pena. Pero yo creo que nosotros éramos un caso aislado, porque no todos los hombres se atrevían a hacer eso. Ni se atrevan ahora. Ni las nuevas generaciones. O sea, la infertilidad masculina es un tabú tan enorme que no se habla abiertamente. Y yo creo, no investiga, voy a ponerme a leer ahora y buscar a ver si hay podcasts y demás que hablan del tema. No creo ni que incluso se habla abiertamente en los medios de comunicación. No, creo que nadie habla de eso. O sea, sabemos bastante de la infertilidad femenina. Sabemos bastante de todo esto, de que las mujeres tenemos que tener hijos e hijas a la fuerza, pero creo que de la infertilidad masculina no se habla mucho. Y me hiciste acordar con ese cuento con el que comenzaste, con esta historia de California, de la competencia, de que a mí me midieron la cantidad de... Porque además, yo como hombre, tú sabes que los hombres, eso puede ser otro tema, y que lo voy a decir, se lo juro, yo me masturbaba muchísimo. Sí, como todos los hombres cuando son adolescentes y cuando son jóvenes. 4, 5 veces, 6, 7 veces al día. Exactamente. No sé. Y entonces yo votaba y yo le decía un día, le dije a mi suegro, pero es que yo voto bastante. Sí, como diciendo, ay, se me están acabando, no, Dios mío. Es decir, ¿por qué no tú pude tener mi primer hijo? Pero sí, pero como ahí tenemos que también educarnos. No es lo mismo tener líquido seminal, que a lo mejor está vacío, no tienes espermatozoides. No, sí había, porque después... Ahora él también tenía microscopio, ¿no? Pero por Dios, yo pienso que hay que romper la barrera, hay que comunicarse, hay que hablarlo, hay que sacarlo, hay que dejar los tabúes, los muros, las fronteras, los límites que nos han enseñado que de esto no se habla. Sí se habla.
lo dijimos, lo hablamos, y es la única manera que vamos a empezar a desaprender todo lo que nos enseñaron mal. Que la culpa no es de nuestros ancestros, no es culpa de ellos, a ellos también se lo enseñaron. O sea, venimos arrastrando un manual que no es el que es. Y eso me permite, y vamos a preparar, ella es la productora ejecutiva, porque ella prepara los temas, me dice, sí, oye, pero no te dejas ni alabar, no te gusta que te alaben. No, pero que también tú me sacas temas, porque hay cosas que yo de hombre, no, o sea, estoy aprendiendo ahora. ¿Qué iba a decir para el final de este podcast? Ay, ahora la culpa es mía, no digo, la culpa siempre es mía. No, en esta parte del aprendizaje es importante, y yo creo que este podcast debe servir a alguien, por lo menos que le llegue a alguien y que se atreva a hablarlo, conversarlo, educarse, trabajarlo. Se me fue, de verdad se me fue. Que lo hablemos, que nos lo pongan debajo, que nos lo comenten. Te iba a proponer algo para la semana, pero esta es la edad, señores. Dios mío, no. ¿Y de quién es la culpa? De la mujer. Claro. Fue ella que me interrumpió. Sí, yo sé. Nos quedamos con educación, conversación. Comunicación y educación. Y desaprender. Hay que ya, me acabo de acordar. Esto es parte de la edad, señores. 56 años no se llevan así de fácil. Esto que se hace ahora, constelaciones familiares, ¿no? Para perdonar, porque a veces echamos la culpa a nuestros papás. Ellos no aprendieron, como tú lo dijiste. Ellos les enseñaron a cómo eran, porque no hay un manual ni invisible para decir quién va a ser el mejor papá o el peor papá. Y los hijos no vienen nunca con un manual bajo el brazo. ¿Quién te enseña a vivir? Quien te enseña a vivir son tus padres, tus madres, tus abuelas, tus abuelos, tus tíos, quien sea la familia que tú hayas tenido y que hayan decidido tener. Pero el problema es que culturalmente nos han enseñado de una manera que a la larga hemos visto que no es la buena manera, que es una manera muy nociva, muy dañina, sobre todo para relacionarnos los géneros y sobre todo para exteriorizar nuestras emociones. Nos encajonan, nos meten en una cajita que tiene que ser de esta manera y ya. Y yo tengo mi casa, no soy constelador familiar, no estoy preparado en esto, no estoy dando clases a nadie, pero sí tengo a mis padres, a mis hijos, mi esposo y yo detrás de mis hijos, las mascotas, y trabajo con ellos. Lo que venimos, honro de donde venimos, honro quiénes son y honro el futuro. ¿Para qué? Yo creo que trabajo el perdón en ese sentido, ¿sabes? Porque uno se queda marcado con cosas que no quisiste repetir de tus padres. Yo por lo menos he sido, y que lo voy a decir aquí, he sido un hombre absolutamente fiel porque mi papá fue un hombre totalmente infiel. Y yo dije, ese modelo no lo voy a repetir. Claro, lo hiciste por rechazo. Lo hice por rechazo. Entonces, nada, pero no lo culpo ahora porque eso fue lo que él aprendió, eso fue lo que él vivió. Entonces, no puedo cargar con una culpa que no es mía. Entonces, eso es lo que quiero llegar. Ahora ponle tú, porque no. Cómo... Lo que he dicho, hay que hablar de los temas, hay que sacarlo, hay que comunicarse, sobre todo hombres y mujeres. Hay que hablar entre los géneros, entre los sexos, por favor. Tenemos que hablarlo, tenemos que desaprender lo que nos enseñaron mal, que no era su culpa, son como se los enseñaron a ellos. Hay que desaprender y volver a aprender una nueva manera de vivir, una manera que sea más humana. Ahora vamos a empezar a siempre a brindar. Dime algo. Salí, no tiene nada. Nos la acaban de poner aquí en Radio Latinísima, están bellísimas. Y Marcano murió con la taza. Morido, como dices tú. Matado, muerto, morido. Y entonces nada. Y divino. Otra cosa, y suscríbanse y dejen en los comentarios, porque muchos de estos temas salen de lo que conversamos nosotros fuera de aquí de la cámara. Y muchos temas pueden salir de cosas que a lo mejor ustedes nunca se han atrevido a decir y no los quieran decir. Así y que nosotros para adelante. Lo podemos compartir aquí sin tapujos, como se habrán dado cuenta. y lo decimos. Y que lo dije. Nosotros nos despedimos hasta un próximo podcast. Gracias, Giovanna. Gracias, Marcano. Viste que hoy no peleamos casi, no. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.